Cris, ahora entramos en esta ocasión ya a nuestro siguiente tema. El primero pues fue diferenciar lo que es software y hardware. Empezamos con los tipos de hardware y después ahorita los de software. Ok, y vamos a ver nuestro primer programa, que en este caso son los sistemas operativos. Sí, como ya voy a retomar de la clase pasada de tipos de software, sistemas operativos como en español SO o en inglés OS, ok, como la mayoría de las cosas, los procesadores, todo viene en inglés, pues vamos a tomar más que nada en inglés, que sería OS. Ok, también los sistemas operativos pues vienen en inglés y van a ser llamados OS. Ok, bueno, el sistema operativo, volvemos a repetir para quien se les olvidó la clase pasada, está presente para administrar todas las piezas de un sistema complejo. Las computadoras modernas constan de procesadores, memorias, temporizadores, discos, ratones, interfaces de red, impresoras y una amplia variedad de otros dispositivos. En la perspectiva alterna, el trabajo del sistema operativo es proporcionar una asignación ordenada y controlada de los procesadores, memorias y dispositivos de entrada y salida, y entre los diversos programas que compiten por estos recursos. Acuérdense que aquí estamos nosotros. La máquina o el procesador solamente entiende con código binario, esto es con ceros y con unos. Entonces, el puente para que el hardware y el software no se entienda quién va a ser el sistema operativo, que va a ser, que son el 97% del mercado, pues lo va a ocupar estos sistemas operativos que estamos viendo aquí. Va a ser nuestro puente para que nos traduzca a lo que entiende pues el software y el hardware. Ajá. Y va a administrar pues todo y va a dar las órdenes a lo que nosotros queremos, ¿verdad? Nosotros nos vamos a comunicar con aquí y él a su vez da la orden al software o al hardware y su interrelación con los diferentes programas. Vemos que hay puente y puente entre el software y el hardware también, gracias al sistema operativo. Entonces vamos a ver, aquí metí pues las generaciones de las computadoras. Ajá, entonces es importante ver esto. Luego se vio en una clase, pero la vamos a ver bastante rápido, ¿no? Entonces, de 1940 a 1956, la primera generación eran tubos al vacío, pequeños foquitos tipo películas de antes. No sé si sus papás o alguna vez hayan visto películas del Santo. Muchos foquitos, esos son tipo de tubos al vacío. Aquí podemos ver tremendas máquinas. Esto hacía lo mismo prácticamente que una calculadora actual. Esta impresionante computadora, 1940. Ya para de 1955 a 1965 pues ven el gran cambio, que es la segunda generación. Ya por 1960 ya había bajado de esto a esto y se usaban transistores. Este es un transistor. Ajá, ya no, los tubos del vacío ya no se utilizaban, se utilizaban los transistores. Este era un transistor, ven lo grande que es. Obviamente los hicieron más pequeños y ya aquí pues más o menos se parece a las computadoras que tenemos, aunque eran bastante pesadas estas computadoras, y es un monitor bastante pequeño, como podemos darnos cuenta. Ya podemos hablar pues que ya las personas, aunque muy caras, pues había unos que sí las podían comprar, universidades y todo este tipo de cosas lo usaban, transistores que pues eran una especie de resistencias, ¿no?
que tenían varias funciones estos transistores, ¿sí? Luego la tercera generación, esto es importante, circuitos integrados de 1964 a 1971. El desarrollo de circuitos integrados fue el sello distintivo de la tercera generación de ordenadores. Los transistores fueron miniaturizados y colocados en chips de silicio. ¿Qué quiere decir esto? Que estos se hicieron más chicos, ¿verdad? Para que cupieran en estos, ¿no? Y después muchos de estos se minimizaron y cupieron en estos, en los que ya eran circuitos integrados, que cada circuito integrado tenía muchos transistores. Y después la cuarta generación, microprocesadores, que es de 1971 al presente, ya son los procesadores que conocemos ahorita. El microprocesador trajo la cuarta generación de ordenadores, ya que miles de circuitos integrados se construyeron en un solo chip de silicio. O sea, recapitulemos, muchos de estos caben en uno de estos y muchos de estos caben en esto, ¿sí? Entonces aquí podemos ver las generaciones que fue sirviendo cada una. La tecnología que totalmente se desapareció fue la de tubos del vacío, pero los transistores, los circuitos integrados y los microprocesadores pues siguen existiendo. ¿Por qué? Porque recordemos nuevamente, muchos de estos hacen uno de estos y muchos de estos hacen uno de estos, ¿verdad? Entonces, claro que en la actualidad seguimos utilizando, pues se podría decir, tecnología de la segunda generación, ¿verdad? Bueno, la quinta generación ya es lo que estamos hablando de inteligencia artificial presente y más allá, ¿verdad? Que sería, pues su representación sería como Alexa, OK Google, Siri, me parece que así se llama, y pues se va adaptando al usuario. Es una inteligencia, están tratando de hacer la inteligencia ya artificial, ¿verdad? Entonces esa ya es la que se acerca. Esa sería la quinta generación, y quien domine esta tecnología pues va a dominar pues los años subsecuentes la tecnología del mundo. Entonces, como nos estamos viendo, bueno, esto fue un breviario cultural de las generaciones de las computadoras, pero lo que nos estamos viendo ahora son ¿qué? Sistemas operativos, ¿verdad? Aunque el breviario cultural debimos ver antes pues las generaciones de las computadoras, que aquí ya vemos las 5 generaciones, pero nos interesa la historia pues de los sistemas operativos, ¿verdad? Porque para poder manejar cualquiera de estas pues necesita un sistema operativo, ¿verdad? Porque es el ¿qué? El puentecito que nos comunica con el hardware y el software, para no estar escribiendo 001, 00, etcétera, el código binario, no vamos a estar ahí las horas apretando ceros y unos, ¿verdad? Entonces pues nos tiene que traducir y además tiene que hacer la gestoría, administrar pues todos estos recursos. Entonces ya vemos pues la historia de los sistemas operativos como tal, que es el tema que estamos tratando ahorita. Entonces igual 1955, a ver, vamos a ver la primera generación, más o menos sería en esta. 1955, transistores y sistemas por lote. El flujo de operaciones era mediante operadores personas, aquí están. Por tanto se introdujeron los lotes en IBM. ¿Qué quiere decir esto por lotes? De que tú le dabas una información 2 más 2 y hasta que no hiciera esa ya podía hacer otra suma. Eso es por lotes, o sea, tiene que acabar la operación, un lote, para empezar el otro, ¿sí? No podía hacerse la de 5 por 5 mientras no se acabara la de 2 por 2.
¿ok? Si tú le ponías 2x2 hasta que se hiciera la de 2x2, se procesara y te saliera aquí 4, no podías hacer la de 5x5. Eso es por lotes. Se termina un lote y puedes empezar el otro. Y aquí van en espera, ¿verdad? Aquí tiene 3 lotes, aquí 1. Y aquí ya está el primer lote, ya se está saliendo, ya se está imprimiendo, ¿no? Aquí estaba el antepasado del sistema operativo, como pueden ver. Se usaban personas, ¿no? Personas que se estaban utilizando. Hasta que se imprimía el 2 más 2, ¿verdad? Y aquí era 5x5 y aquí era, no sé, 5x8. Ok, 2 más 2, 5x5 y 5x8. Y hasta que no se hiciera el 2 más 2, no os podían salir ni este ni este. Eso es por lote. Del 65 al 80 ya empezamos al multiprograma. Había 2 líneas de computadoras, científicas y comerciales. Quiere decir esto que ya antiguamente pues nada más las universidades o los gobiernos podían tener este tipo de super maquinonas. Este tipo eran sumamente caras y difíciles de manejar, solamente ingenieros y gente muy capacitada, ¿ok? Para este tipo de computadoras. Pero aquí ya con la multiprogramación ya empezaron a ver científicas y comerciales. Se deseaba ejecutar los mismos programas en las dos. IBM introdujo System 360 con un sistema operativo enorme y lleno de errores. Pero se introdujo la multiprogramación. Se usó Spooling para cargar los programas. ¿Qué quiere decir eso? Por lotes se tenía que hacer la primera orden, luego la segunda, luego la tercera, pero aquí ya podías hacer varias cosas al mismo tiempo. Ajá. Entonces podías hacer hop es trabajar, ok, trabajo 1, trabajo 2 y trabajo 3. Y aquí estaba el sistema operativo, ¿verdad? El sistema operativo, la memoria, y ya con esto, acuérdense, pues ya sería esto la memoria, lo que conocemos ahorita como memoria RAM, que se guarda momentáneamente mientras tú hacías el trabajo 1, que era 2 más 2, luego 5x5 y 5x8. Y las podías hacer ya al mismo tiempo. Obviamente cosas muy sencillas, ¿verdad? En 1980, hoy, cuarta generación de computadoras personales. Con el surgimiento de Large Scale Integrated nace la computadora personal, parecidas pero más baratas. Software para usuarios que no sabían nada de computación. Unix MS2 muy primitivo pero luego mejoró. Unix domina en estaciones de trabajo y servidores de red, y eso lo viene dominando hasta la fecha. Ahorita vamos a ver más en profundidad esto, pero lo que nos quiere decir esto, pues, de que ya las personas ya podían, sin ser ingenieros ni saber de qué iba a explotar la computadora, ya podían manejar una computadora personal, ¿verdad? Ya estaban más accesibles para todo el público, costaban caras, pero ya era accesible. Ya también las podían manejar sin tener grandes conocimientos, ¿verdad? Gracias a estos dos sistemas operativos, que es Unix y MC2. Jerarquía de procesos. Acuérdense que siempre va a haber una jerarquía. A va a dar B y C, y B a su vez puede dar las demás, ¿verdad? Donde tenemos procesos hijos y comunicación entre procesos. Esto lo vamos a ver la próxima clase. Aplicaciones de consola BC, interfaces gráficas. Aquí es muy importante. Principales diferencias entre una aplicación de consola y una de aplicación con interfaz gráfica. Antiguamente, los primeros sistemas operativos eran aplicaciones de consola. ¿Cuáles eran los antiguos? Aplicaciones de consola. Muy bien. Una interfaz de línea de comando CLI
es un mecanismo para interactuar con un sistema informático operativo o el software de introducción de comandos para realizar tareas específicas. Esta interfaz de solo texto contrasta con el uso de puntero y ratón con una interfaz gráfica de usuario GUI. ¿Ok? Las antiguas es una CLI, que es interfaz de línea de comandos, y las de actual pues es una interfaz gráfica, y en inglés obviamente las iniciales es CLI antigua y GUI actual, para hacer clic en las opciones y menús de una interfaz de usuario de texto para seleccionar opciones. Este método de instruir una computadora, están hablando del antiguo, todo esto es del antiguo, es la diferencia, ¿verdad? Ahorita ya con mi ratón y con la pantalla y con el teclado, pues yo nada más le doy 2 clics a una imagen y ya salió, ¿no? Pero antiguamente no. Este método de instruir una computadora para ejecutar un determinada tarea se conoce como introducir un símbolo. Antiguamente introducían, pues por ejemplo, una palabra, en este caso les puse que copy, espacio, texto, y lo mandas a tal lado, le das ciertas comandos o instrucciones, ¿verdad? El sistema de espera para el usuario a la conclusión de presentación del comando de texto pulsando la tecla Enter. ¿Qué quiere decir esto? Que tú ponías copiar, copy, espacio, y le ponías el CD, ¿no? Copia el CD, espacio, en la PC, en C, ¿no? Copia CD, o sería la letra D, en C, o sea, en la computadora, ¿verdad? Y le dabas que Enter. ¿Cómo se hace eso? Con comandos. Definición de comando. Definición de comando es una instrucción que se da a un sistema operativo de un ordenador para que ejecute cualquier tarea. Antes no había pues iconos y todo, lo tenías que escribir y darle un enter para que la computadora te entendiera. No había un ratón donde le pusieras doble clic. Nada más era tu teclado y tu enter, y eso es todo. No había figuritas, nada, era puro código, puros comandos para que te entendiera la computadora, ¿verdad? Después vino la aplicación con interfaz gráfica, ya lo que conocemos ahorita con los iconos, ¿verdad? Das doble clic o clic derecho y haces una sinnúmero de funciones. La interfaz gráfica de usuario, conocida también como GUI, acuérdense que la pasada era CLI, ahora es GUI, de interfaz gráfica son las actuales, del inglés Graphical User Interface. Es un programa informático que actúa de interfaz de usuario utilizando un conjunto de imágenes y objetos gráficos para representar la información y acciones disponibles en la interfaz. Su principal uso consiste en proporcionar un entorno visual sencillo para permitir la comunicación con el sistema operativo de una máquina o computadora. Habitualmente las acciones se realizan mediante manipulación directa para facilitar la interacción del usuario con la computadora. Surge como evolución de la línea de comandos de los primeros sistemas operativos y es pieza fundamental en un entorno gráfico, como por ejemplo pues todos los Windows, ¿verdad? Los Mac OS, los Linux, etcétera, ya de recientes. Y ya usan ¿qué? Iconos. En informática, un icono es la representación visual de un programa o una aplicación, como por ejemplo los iconos que representan las redes sociales. Por ejemplo WhatsApp, ¿verdad? Aquí no está el de WhatsApp, pero si quieres entrar a Google, pues aquí está el icono de Google, nada más le das doble clic. Y en cambio en los antiguos tenías que dar tenías que poner un comando, espacio, abrir, y pones la página. Era mucho más complicado, ¿verdad? Y aquí nada más le das doble clic o lo mueves a donde tú quieras y listo, porque tienes todo todo para hacerlo, o cualquier cosa lo mueves a la papelera de reciclaje. Es muy fácil e intuitivo todo, ¿verdad? ¿Qué es interfaz? La palabra que estoy repitiendo, pues interfaz es esto. Interfaz es la primera pantalla que te va a aparecer, que es
cómo te vas a interactuar con la computadora. Ajá. La ventana de inicio de todos los sistemas operativos, pues, o de los programas, eso se llama la interfaz. ¿Sí? La primer paginita, en este caso, la interfaz de los primeros sistemas operativos. Aquí estamos hablando de los primeros sistemas operativos. En este caso es de Windows, es el MS2. Era el papá de Windows, ¿verdad? Entonces el papá de Windows pues no tenía iconos, todo era con texto, ¿verdad? Con comandos, tú ponías el comando, le ponías que querías hacer, copiar, por ejemplo en el ejemplo de arriba, o borrar. Por ejemplo, tenías que poner, supongamos en español sería borrar, espacio, el comando del archivo de Edwin, enter, ok. Y Unix, ven aquí, este es de MS2, y Unix da a conocer el sistema operativo de 64 bits, son muy parecidos, ya ven. Esto es el papá de Windows y este es el papá de Linux y el abuelito de Android. Ajá. ¿Y tenían interfaz gráfica? No. Tenían por línea de aplicación de consola o línea de comandos, que es lo mismo, ¿verdad? Son estos que no tenían interfaz gráfica. Tenía que ser todo escrito y dándole enter, y pues era más o menos difícil de usar. Lo vamos a ver la próxima clase. Pero ya llegó Windows 85 y aquí ya pues ya hasta tiene colorcitos. Si pueden ver, aquí está la unidad A, la unidad C, ya la vieron, aquí está. Aquí está la unidad A, la unidad C, aquí no tiene unidad B. Y este es de Windows, ya ven que ya avanzó bastante, por eso se hizo muy rico Bill Gates, el dueño de Microsoft, por el sistema operativo que Windows, ¿verdad? Porque ya la gente pues ya lo veía mucho más amigable, mucho más fácil de usar, y entonces ya la gente empezaba a comprar computadoras, y las universidades y los que estudiaban en las universidades también ya compraban sus computadoras con mucho esfuerzo, pero las compraban y gastaban en Windows, ¿verdad? Visión introdujo la primera hoja de cálculo llamada VisiCalc. Es como Excel, un software programado para correr en equipos PC de IBM. Aunque aquí todavía ya avanzó mucho Windows, esta ya está a color y esta sigue en blanco y negro, ¿ya vieron? Ya Windows 87, Windows 87, y aquí Windows 2 le podemos poner. Sigue estando nuestra unidad A, aquí nuestra unidad C, aquí el disquetcito, ya lo vieron. Aquí es también de OS, pues es de Macintosh o de Apple, se puede decir. Aquí, como pueden ver, pues ya estaban más al parejo, pero obviamente lo superaba por mucho en ventas lo que sería Windows, ¿verdad? Luego Windows 3.x en 1990, Windows NT en 1993, este es de la Mac OS de Macintosh, o sea de Apple. Sistema, aquí ven la interfaz, o sea la primer pantallita como más o menos era. Amiga Workbench en 1991, me imagino que este estaba de Linux, de Unix. Windows 95, esta fue una verdadera revolución, esta desde la 94, la 95, o sea, ya era muy buen sistema operativo el de Windows. Y pesaba lo de 2 canciones, muy poquito, ¿verdad? 98, aquí vemos su interfaz. Luego viene la famoso Windows XP, a mí me tocó trabajar con ella, era de los mejores sistemas operativos, era muy estable. ¿A qué me refiero con estable? Pues de que no te iba a dejar, era difícil de que te dejara pasmado,
sí, de que le estuvieran poniendo actualización y actualización, los famosos parches para de tantos errores que luego tiene Windows. Windows XP fue uno de los mejores sistemas operativos de Windows, muy diferente a Windows Vista del 2007, más o menos cuando ustedes nacieron. Windows 7 en 2009, pues estos Windows Vista no fue muy bueno, Windows 7 más o menos. En Mac en 2001, aquí está la interfaz, ven que también tiene una interfaz pues ya con muchos iconos, se ve buena definición. Mac OS Leopard, ven que ya Windows ya está siendo superado aquí por ¿quién? Por Mac, ¿verdad? Y en PC lo que sería después de Unix se llamó Linux, y este sistema operativo que es libre, o sea que lo puedes modificar y es gratuito, porque este te cobran y este también, ¿verdad? Pero Linux no te cobra y puedes modificar, es libre, puedes modificar pues la programación y ponerle a tu gusto, cambiar ciertas cosas a tu gusto si sabes programar. Es totalmente libre y cada quien hizo sus versiones, por eso tienen nombres diferentes, no dice Linux, dice KDE 3 por ejemplo, KDE 4.x, cada quien le pone, si tú lo modificabas y le ponías de que en vez de que fuera el fondo los iconitos aparecieran aquí, aparecieran en medio, pues tú ya podías ponerle el nombre que quisieras, pero sigue siendo Linux. Entonces recordemos los tres más importantes, aunque hay más: sistemas operativos Windows, Mac OS en esa época de los 2000 y Linux. Aquí tenían muchos nombres por la situación que ya les dije, que cada quien le ponía el nombre que quisiera, ¿verdad? Con que le hicieras leves modificaciones. Estos no los puedes modificar porque no tenías acceso al código fuente, y si ya lo tuvieras, pues te demandaban, ¿verdad? Igual con Mac OS, pero aquí sí. Y pues cada quien le pone muchos nombres, ¿no? ¿Sí se entendió? Perfecto. Luego ya viene Windows 8 en 2012, Windows 10, que es el que tenemos ahorita para PC, y pero aquí en estas, a partir de los 2000, a partir del 2008, ya empezaron los sistemas operativos para los smartphones, ¿verdad? Los teléfonos inteligentes. Entonces Windows, pues en 2013 dijo, no, pues el futuro son los teléfonos, y tenía razón, ¿verdad? El futuro es de que ahorita en la actualidad, pues la mayoría sí tiene un teléfono, ¿verdad? Un teléfono inteligente. ¿Cómo sabes que es inteligente? Pues porque tiene un sistema operativo, tiene iconos y se puede conectar a internet, ¿verdad? Se puede actualizar. Ese es un teléfono, un smartphone, un teléfono inteligente, porque ya tiene un sistema operativo como tal. Sí, es como una micro computadora, un teléfono celular. No nada más te sirve para hablar, te sirve para una infinidad de cosas, ¿verdad? Entonces dijo Windows, pues yo también quiero entrarle, y hizo su sistema operativo para PC parecida al de un teléfono celular, y fue un total fracaso, ¿verdad? Lo tuvo que mejorar en Windows 10, que ya es otra vez su fuerte de las computadoras personales, las laptops. Entonces el rey de las laptops, la mayoría de las laptops va a tener en la actualidad un Windows 10 y está hecho para laptops. Pero cuando quiso Windows entrar con Windows Mobile, quiso entrar a los smartphones, pues no le fue muy bien, ¿verdad? Entonces prácticamente ya desapareció Windows Mobile, ya no se está usando ese sistema operativo. Tuvo bastantes errores. Si los gustan checar en internet, pues van a ver los errores que convirtieron en un fiasco Windows Mobile. Entonces nada más se sigue usando. Su mercado es que las laptops, nada más. Pero en los celulares ya es otra cosa. Mac OS, pues este es su Mac OS Big Sur, sería ya la última actualización hasta el momento de para laptop de Mac.
de Apple, de Macintosh, es esta, pero son buenos haciendo el iOS, ¿verdad? El iOS que va en el número 14 para celular. ¿Ya vieron? El iOS es también muy buen sistema operativo para celulares. Entonces este no funcionó, pero el de Mac sí que funcionó, ¿verdad? Es la empresa de celulares que más gana en el mundo. No la que más vende celulares, pero sí es la que más gana dinero, ¿verdad? Porque son bastante caros sus productos. Luego viene aquí Linux. Todo esto es de Linux. Y entonces ahorita su versión más reconocida es la de Ubuntu. Acuérdate que la base es ¿cuál? Linux. Y si tú le modificas algo le pones el nombre que tú quieras. Y aquí le pusieron Ubuntu. Pero sigue siendo ¿cuál? Linux. Y de aquí sacaron ¿cuál? Android. Sacaron Android, acuérdate, Unix, luego se convirtió en Linux. Y Linux, a su vez, pues es el papá de Android. La primera versión de Android se hizo pública en 23 de septiembre del 2008. Y la mayoría de nuestros celulares van a contar con Android, ¿verdad? Como ya les comentaba, está muy bien. Esto es la pelea de los dos grandes que se abarca prácticamente todo el mercado de los sistemas operativos. Como veíamos la clase pasada, pues no es bueno que los principales sistemas operativos sean de un mismo país, ¿verdad? Porque te pueden censurar y pues te quedas sin poder utilizar ningún dispositivo, en este caso un celular. Imagínate en la actualidad vivir sin celulares, que un país no pueda tener el sistema operativo para manejar el celular, pues imagínense. Por eso exhorto que ustedes sean los próximos Bill Gates que hagan su sistema operativo para las nuevas generaciones de celulares o de incluso dispositivos más pequeños con más poder, más potencia, pero que ya no sea Android ni iOS, ¿verdad? Que siguen siendo de las mismas tres empresas, ¿verdad? Aunque este es gratuito, pero también el dueño, ¿quién es? Pues es Google, ¿sí? Dueño Google, este es dueño Apple, Macintosh, y aquí es dueño Microsoft. Siguen siendo las tres desde hace años, y las tres son estadounidenses. Estas tres empresas son estadounidenses, pero no me sorprendería que las nuevas superpotencias que vengan como China y Rusia ya estén pensando en sustituir estas tecnologías, ¿verdad? Y a ver qué nos depare el futuro. Se van a pelear obviamente con la quinta generación, que sería la inteligencia artificial, que también está liderando Estados Unidos con el Alexa y con el OK Google y con todo ese tipo, el Siri, ¿sí? Muy bien, entonces seguimos. Entonces recapitulemos y quedemos bien claros el sistema operativo que puede hacer. Permitir al usuario comunicarse con el ordenador a través de comandos o a través de una interfaz gráfica. ¿Ok? A través de comandos, acuérdense que era antes, y a través de la interfaz gráfica, aunque también se puede hacer ahorita para burlar ciertas restricciones del sistema operativo, ¿verdad? O defensas. Te lo puedes volar con comandos, ¿verdad? Número 2, coordinar y manipular el hardware de la computadora, memoria, impresoras, unidades de disco, el teclado, la impresora, el escáner, la cámara del celular, la mano del robot, etcétera, ¿verdad? Muy bien. Proporcionar herramientas para organizar los datos de manera lógica. Carpetas y archivos, ¿verdad? Para eso las carpetas y los archivos. Proporcionar herramientas para organizar las aplicaciones instaladas. Gestionar el acceso a redes. Gestionar los errores del hardware y la pérdida de datos, ¿verdad? Servir de base para la creación de aplicaciones, proporcionando funciones que faciliten la tarea de los programadores. Administrar la configuración de los usuarios.
proporcionar herramientas para controlar la seguridad del sistema, ¿verdad? Incluso ya Windows viene con un potente antivirus y ya no es tan necesario pues contratar uno, ¿verdad? Porque el que trae ya por defecto pues ya es bueno, ¿sí? Entonces recordemos que pues todo esto lo hacemos en el sistema operativo. Entonces, algunos sistemas operativos, recordemos nuevamente para que quede súper claro, veamos Windows. Acuérdate, estamos hablando de las mismas empresas, ¿verdad? Al día de hoy el sistema operativo más popular instalado en el 95% de las computadoras del mundo, laptops y PCs, ¿verdad? O sea, las grandes, las laptops. Es un software propiedad de Microsoft. El dueño de Xbox también es Microsoft, acuérdense. Por el que hay que pagar por cada licencia de uso, ¿sí? O sea, es caro, no te van a dar el código fuente y pues es de paga. O sea, tienes que pagar la licencia, ¿verdad? Luego, Unix, el sistema operativo muy robusto para gestionar redes de todos los tamaños, actualmente en desuso debido al uso de Linux. Acuérdense que Unix se transformó en ¿qué? Linux, que está basado en Unix. O sea, el papá de Linux es ¿cuál? Unix. Aunque sigue siendo muy utilizado para gestionar grandes redes, el soporte sigue siendo una de las razones para que se siga utilizando. Algunas grandes empresas, como no quieren que las hackeen, pues usan este tipo de sistemas operativos porque pues no se esperan que lo tengan, ¿verdad? Entonces llega el virus y pues no detecta que si no, va a decir no es Windows, no es Mac, no es Linux, entonces pues pues no sé qué hacer. Entonces destantea a los hackers o a los virus, etc. Luego viene Solaris, versión de Unix. También sale de aquí para sistemas de empresa Sun. Esta también es, me parece, una empresa española que está haciendo sus pininos, ¿verdad? Pero pues ocupa muy poca cuota de mercado. O sea, casi no lo utiliza. Y luego viene pues de los poderosos el Mac OS, ¿verdad? Sistema operativo de los ordenadores Macintosh, muy similar al sistema Windows y orientado al uso de aplicaciones de diseño gráfico. O sea, son muy buenas pero muy caras las Mac OS, y ya ni tan buenas porque pues por el precio que te compras una de estas te compras una súper buena ya con Windows o con Linux, ¿verdad? Luego viene Linux, que acuérdense es hijito de quién. Siguen siendo las tres empresas, Windows, Linux y Mac OS, ¿no? Entonces Linux, sistema operativo de código abierto, recordemos lo que significa que el código fuente está a disposición de cualquier programador, lo que permite adecuar el sistema a las necesidades de cada usuario. Esta libertad ha hecho que lo posean numerosas distribuciones, muchas de ellas gratuitas. La variedad de distribuciones y opciones complica su aprendizaje al usuario inicial, pero aumenta las posibilidades de selección de un sistema adecuado. La sintaxis de Linux está basada en Linux. De hecho, se trata de un Unix de código abierto pensado fundamentalmente para los ordenadores de tipo PC. Ok, entonces aquí en PC no furula Linux, ¿verdad? Recordemos, las tres importantes son ¿cuál? Linux, que este es prácticamente Linux, esta casi no vale porque tiene muy pocos, siguen siendo Windows, Linux y Mac OS, ¿verdad? Pero ¿quién domina en laptops? Domina Windows, después Mac OS, en segundo lugar, casi el 95%, como un 3.5 Mac OS y muy un 1% Linux, más o menos. Actualmente distribuciones Linux más conocidas son Red Hat, Fedora, Debian, Ubuntu, la que les puse arriba, Mandrive y SUSE, que diga. Ok, yo les recomiendo, si van a utilizar este sistema operativo que es bastante bueno y es gratuito, que utilicen Ubuntu. ¿Sí? Les recomiendo Ubuntu. Entonces, aquí
recordemos los tres primeros: Windows, Linux, que aquí acuérdense que si tú le cambias algo, hay varios ingenieros que se dedican a cambiarle ciertas cosas y lo mejoran, y hay muy buenos, pero siguen siendo de Linux, ok. Y pues eso sería todo.